Gracias, 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 gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Técnicos de sonido, técnicos de luz, técnico de cámara, público maravilloso que habéis venido voluntariamente. Gracias. Qué histéricos estos. Son unos creídos, se aplauden hasta ellos mismos. Digo, querido público, y se aplauden. Vale, gracias, me gusta este entusiasmo. En estos tiempos que corren es necesario, así que muchas gracias por venir. Y a los de casa también muchas gracias por estar ahí. Y antes de empezar me gustaría decir algo. Nosotros no utilizamos ni compinches ni trucos de cámara. Somos gente honrada. O al menos más que los de Discovery Max. ¡Empezamos! Gracias. Bien, pues como digo, vamos a empezar de la manera que siempre empiezo. Yo normalmente no empiezo pidiendo un voluntario, sino empiezo pidiendo dinero, porque el dinero me trae al voluntario. Y además yo sé que estamos aquí en Canovelles y hay gente pudiente que ha venido incluso de fuera. Por ejemplo, ¿tú de dónde has venido? Badalona, ¿lo ves? De Canovelles a Badalona, fíjate tú, hay nivel, hay nivel. Pues ¿quién tiene un billetito para dejarme de aproximadamente 100 o 200 euros? Que yo sé que vais con pasta. Si es de menos no pasa nada, no pasa nada. Pero si es de 100 o 200, pues gana en tensión el juego. Vamos, están todos buscando lo que tengáis, da igual. Si es de 5, pues de 5, pero prefiero de más valor. A ver, por ahí, a ver la Feli, ¿de qué señora? Vale, perfecto. Pues ese aplauso para ella que trae el billete de 20 euros. Ese aplauso, perfecto. Que además ha venido voluntariamente, ¿verdad? Creo que es. En efecto, dile el nombre a la cámara, dile el nombre. Hola, soy Felisa, ponte aquí, encantado. Sobre todo, distancia de seguridad, Feli. Lo digo porque es la excusa perfecta. Antes se me abalanzaban, ahora ya con esto es la excusa perfecta para que no se abalancen, ¿eh? Te puedes poner aquí, no te preocupes. ¿De qué billete es? Déjamelo. de 50. ¡Ostras, de 50! ¡Anda que no! Va bien la Felisa, muy bien. De 50, oye, no va mal, no va mal. Broma, soy mago, no chorizo. Pon los brazos así, rectos. Ponte un poquito más a mi derecha, tranquila. Ponte así. Ahí está. Sube más los brazos. Ahí. Ahora, la posición para ayudarme es flexionar un poquito las rodillas. Baja un poquito más. Glúteo hacia afuera. Espalda recta. Baja más. No, no tanto. Vaya squat que has hecho. Ahí, un poquito ahí. Y aguantas en esta posición durante los 45 minutos que dura el juego. Te van a salir unos cuádriceps que ni Roberto Carlos, Feli. No pasa nada, relájate, Feli, relájate. Pon los brazos sí que te lo pido, ahí está. Porque mientras aguantas en esa posición quiero enseñaros la cinta multicolor poco discreta para que sea examinada por alguien del público que vea que es una cinta normal y corriente, que no tiene nada dentro, ni imanes, ni velcros, que no está Leticia Sabater cantando la canción del verano. Por ejemplo, tú misma, ahí examínala, mírala que es normal. Te queda perfecta con el bolso, además, ¿eh? Te pega. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Y ahora lo que vamos a hacer, Felisa, es que esta cinta la pose. No, pero no hace falta que flexiones, arriba. Venga, Felisa, ahí. Lo que vamos a hacer es que la cinta va a desaparecer para reaparecer en el interior de tu billete. ¿Crees eso posible? No. No, así me gusta, confiando en el mago, Felisa, muy bien. No pasa nada, aunque no tengas confianza, lo voy a intentar. La cinta dentro de la mano izquierda que está totalmente vacía. Ahí está. Y tú mientras con un ojillo, que no se caiga, con un ojillo controlas el billete y con otro la cinta. No pongas esa cara porque Leticia Sabater lo hacía. Y si Leticia podía, tú también puedes. Bueno, y el Dinio también lo hacía. Y una chavala que entró ahora en un programa de Telecinco de estos que van las parejas a ponerse los cuernos, me dicen que esa también podía hacerlo. Tenía una mirada rara. Ahí está, la última puntita, todo. Sube un poquito más los brazos para que la cinta desaparezca. Solo hace falta acercarla al billete, creer en la magia y la cinta se evapora, desaparece y se va al carajo. ¿A qué pesa más el billete? ¿A qué pesa más? No, pero ¿a qué pesa más el billete? Pesa más. Di que sí, por favor, que hay gente mirando desde casa. Ahí está, ya manos limpias del billete de Felisa. Si sale y yo flipo, el viaje de la cinta. ¡Wow! Ahora sí, Felisa. El billete para ti. Muchas gracias. No te doy besos porque no puedo. Gracias, Felisa. Muchas gracias.
lo malo, Feli, es que ya he visto que tienes para invitarme hoy a muchas rondas, ¿eh? No tendrás excusa. Muchas gracias. Para el siguiente juego voy a aprovechar que estamos hablando de viajes. Y ya que este verano lo tenemos algo más complicado para viajar, lamentablemente, pues que viajen los objetos, ¿no? Que viaje la cinta, y ahora voy a hacer uno de viaje de cartas. Que viajen las cartas, que tengo aquí unas cartas perfectas para viajar. Antes de empezar, me gustaría sobre todo nombrar al mago pionero, casi fue Fred Capps de este juego, pero posteriormente Joaquín Matas lo ha relanzado a la fama, así que para Joaquín Matas, un mago que tenemos aquí de renombre, espectacular, todo lo que hace es fantástico, para él. El espectacular juego de las 5 cartas rojas. Sé que os estáis preguntando por ahí por qué ese título, os lo explico, no pasa nada. Son 5 cartas, es un juego espectacular y son rojas, ¿eh? Pero no solo son rojas por el dorso, también son rojas por sus caras. Es decir, todas y cada una de ellas rojas. Todas. 5 cartas rojas. Lo que va a pasar es que las 3 cartas rojas de la mano izquierda van a pasar, van a viajar a las cartas rojas. No me ha avisado nadie. Bueno. No importa, no importa, es que no lo he hecho mucho. No importa. Es un juego espectacular con 4 cartas rojas. No pasa absolutamente nada, es que me daba un poquito de cosa, pero bueno, vamos para ello. 1, 2, 3 y 4 cartas rojas. Ahora sí, ahora sí. La roja de la mano izquierda... No os riáis porque no es para reírse. Se ríen más. Me estoy empezando a preocupar. Bueno... Yo sigo para adelante, no pasa nada, no pasa nada. Un juego espectacular con 3 cartas rojas. Ahora sí, espectacular juego de 3 cartas rojas. La roja de la mano izquierda va a viajar, va a pasar a las 2 rojas de la mano derecha. Se va a volatilizar en el... Esto ya me está empezando a mosquear. No vamos a cortar ni editar, no os preocupéis. No, esto tiro para adelante con lo que sea. Tiro para adelante. Un juego espectacular con 2 cartas rojas. Una carta roja. Ya me da hasta miedo. Ah, sí, y otra carta roja, otra carta roja. Ahora sí, la gente decía, ya he fallado, no he fallado, se arregla. La carta roja de la mano izquierda va a ir viajando a su prima. Pues, oye, pues me sabe fatal, pero lamentablemente con 5, con 4, incluso con 2 se puede hacer, pero con una carta roja y encima, si es el comodín, apaga y vámonos, otro día os lo hago. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí, voy a pediros a unos voluntarios que vengáis a ayudarme para hacer una magia de cerca, que seáis testigos, solo 2. Vale, pues ahora me gustaría hablaros de algo que se puede hacer con la baraja, porque se pueden hacer muchas cosas, pero uno de los milagros que más me gusta hacer es viajar en el tiempo. Y para eso voy a pedir a 2 personas que vengan aquí a ver esta magia de cerca. Podéis pasar, ya las tenemos aquí preparaditas. Uno se coloca aquí en esta marca y el otro se coloca aquí en la otra, porque vais a ser testigos, porque a quien más y a quien menos le gusta viajar en el tiempo. Ya sea para conocer antiguas civilizaciones o para ver cómo estamos de aquí a 50 o 100 años. O para ver si a pesar del paso del tiempo y de las operaciones, Leticia Sabater sigue estando igual de fea. Sea por lo que sea tu motivo, te voy a demostrar cómo con la baraja se puede viajar en el tiempo. Y para ello, aquí arriba, tengo una carta muy especial, que no es otra que el as de picas. El as de picas es una carta muy especial, aparte de porque es muy distinta al resto, es porque tiene la maquinaria necesaria y todo el motor necesario para poder viajar en el tiempo. Se coge las de picas, se coloca más o menos por el medio y recordamos esta imagen, la retenemos en nuestra memoria y ahora vamos a avanzar en el tiempo, hacia adelante. 4 horas hacia adelante, 8, 12, 16, 20 y 24.
Hemos avanzado 24 horas hacia adelante. El tiempo se va, pasa y se escapa para todos. Ahora, un día después, 24 horas después, aquí arriba hay otra carta ocupando el lugar que antes ocupaba el as de picas, el 6 de corazones. Que vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo colocamos más o menos por el medio. Y ahora paramos el tiempo. Todos los que estamos presenciando esta magia aquí ahora, ya no estamos envejeciendo. No está pasando el tiempo ahora mismo. Y no solo eso, vamos a retroceder hacia atrás. 4 horas. 8. 12. 16 horas. 20. 24 horas atrás. Y si de verdad hemos viajado en el tiempo, aquí arriba, al inicio del todo, había en el medio una carta, que no es otra que el as de picas. Y si hemos viajado bien en el tiempo, aquí arriba, esperando su turno, está el 6 de corazones, Tempus Fugit. Y es que esto es la prueba irrefutable de que se puede viajar en el tiempo. Y como yo ya tengo mucha experiencia viajando en el tiempo, os puedo asegurar que justamente de aquí a 3 segundos vais a estar aplaudiendo. Bien, ya para cerrar o para acabar este mini espectáculo, quiero hacer algo para despedirme que normalmente acostumbro a hacer en mis espectáculos, y es una telepatía. No sé si conocéis lo que es la telepatía, pero es muy fácil de explicar. De hecho, estoy seguro que de manera inconsciente o involuntaria vosotros habéis tenido mini telepatías, a todos nos pasa. Es eso, por ejemplo, que cuando estás pensando en un amigo, en un familiar o en cualquier persona que te venga a la cabeza, al momento te llama o te envía un mensaje. Ahí hay una mini telepatía inconsciente. Otro ejemplo podría ser cuando tienes una canción en la cabeza, no para de sonar, y a los pocos minutos la escuchas en la calle, en la tele o en la radio. Eso es una mini telepatía inconsciente, involuntaria. Pues yo voy a hacer una telepatía triple, totalmente voluntaria, porque esto se entrena, igual que el cuerpo, la mente también se puede entrenar, y vamos a intentar demostrar que las telepatías existen, las telepatías voluntarias más concretamente. Y para ello tengo aquí un sobre que quiero que no se pierda de vista, la cámara obviamente lo coge todo el rato, y vosotros pues lo mismo. Y la herramienta para hacer esa telepatía no es otra herramienta que la baraja. De hecho, esto es una baraja un poco antigua que tenía en casa y que la he numerado con todos los números del 1 al 52, que son las cartas que hay. 47, 32, 45, 44, 31, 52, 12, 30, 29, 33, todos. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, pues son cartas, como todas las de póker, tréboles, corazones, diamantes, picas, del as, al 10, J, Q, K. ¿De acuerdo? Pues ahora, una persona, por ejemplo, ¿tu nombre? Cristina. Quiero que me digas un número de la primera parte de la baraja, para distinguirlo bien del espectador que después dirá otro número, del 1 al 26, que es la primera mitad de la baraja. El 7, ¿por algún motivo en especial? Por la suerte. Eres de buscar la suerte, ahí está, estamos buscando el 7, ¿eh? Si veis que se me pasa, me lo decís, ahí están pasando todos los números, vamos a ver si el 7 ahora será el último, pero vamos a buscarlo. El número 7, estás a tiempo de cambiar si quieres, Cristina? Esto es lo que tú quieras. El número 7, vamos a buscar el 9, el 17, el 2, ¿no quieres el 15? Estará el último. El 10, 27, 4, 38, mira, el 7, perfecto. Pues el 7 lo vamos a dejar aquí bien colocadito, ahí, que no se mueva. Y ahora vamos a hacer lo mismo con un segundo espectador. Por ejemplo, tú, ¿cómo te llamas? Katy, dime un número de la segunda parte, de la segunda mitad de la baraja, del 27 al 52, para que se distinga bien. El 40. El 40, también, ¿por algún motivo en especial, Katy? No. ¿No?
Mira, voy pasando ahí, que se vayan viendo todos los números, que no se pase. 45, 44. Estáis a tiempo de cambiar si queréis. Tiene que ser algo totalmente libre. El 40, mira, el 40, aquí está. El 40. Ya tenemos 2. Y la última elección, la carta. Por ejemplo, ¿tu nombre? Dime un número, una carta, perdona, Luisa. Una carta, la que tú quieras, de la baraja de póker francesa. Con esa velocidad que te caracteriza, dime una carta. Se está haciendo largo, ¿eh? 3 de corazones, por algún motivo en especial, aparte de porque es bonita, imagino. Ay, no, ¿puedo cambiar? Puedes cambiar, esto es lo que tú quieras, pero tenemos que pegar de aquí a un ratito, ¿eh? 6 de corazones. 6 de corazones, pues vamos a buscar ahí. El 6 de corazones. Estás a tiempo de cambiar, ¿eh? También. 6 de corazones, Luisa. Ahí está. Perfecto. En resumen, podrías haber dicho cualquier carta de estas, pero dijiste el 6 de corazones. Y vosotros podríais haber dicho cualquier número de todos estos, pero dijisteis el 40 y el 7. 3 elecciones totalmente libres. Tenemos aquí un espectador que va a ser la mano que abra ese sobre, porque yo no quiero ni tocar. Puedes pasar, puedes tú mismo coger el sobre con cuidado, comprobar que está cerrado y abrirlo. Ponte para adelante, mirando para adelante. Ahí está. Ábrelo. Perfecto. Hay un papel, ¿no? Un papel. Vamos a ver si se puede ver bien. Bájalo, bájalo, por favor. Un papel. Pero espera, porque aún no se sabe, porque aquí hay un 10 de picas, el número 27 y el rey de diamantes. Claro, visto así no coincide nada, pero quizás solo haya que cambiar el punto de vista. Yo sabía que ibas a decir el número 7, por eso aquí hay un 10 de picas que coincide. Sabía que ibais a decir el rey de diamantes, por allí Katy, y lo marqué con el número 40 porque sabía que era el que ibas a decir. Y por último, sabía que la tercera espectadora iba a decir el 6 de corazones, por eso aquí puesto está el 27, y por eso el 6 de corazones es exactamente el número 27. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias a todos por venir. Técnicos de sonido, de luz, de cámara, Miquel, director del Teatro Campalós. Es un placer estar aquí siempre. Gracias de verdad de corazón. Ha sido un placer. Y a los de casa y a todos los que han pasado dificultades en esta pandemia y en estos tiempos de confinamiento, mi abrazo más cálido y sincero. Gracias, soy Esteban Moreno. Sonrisa son mucho más contagiosas que cualquier virus. Gracias. Gracias por venir. Gracias.